me va a tocar compartir. Tengo este privilegio y pues gracias por este privilegio que Dios me da. Para comenzar, quiero comenzar con una oración. Quiero que usted sepa que el tema que Dios me dio se llama la rebelión. Fue un tema, bien profundo. Pasaron muchísimas cosas antes de predicar esto, pero pues Dios permitió, ¿verdad?, que estuviera aquí y que pueda transmitir este mensaje. Vamos por favor a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te reconocemos como Dios, reconocemos que todo don viene del cielo y queremos estar aquí para honrarte y glorificar tu nombre. Dispón nuestro corazón, Señor, danos un corazón sensible para escuchar lo que tú nos vas a hablar y para salir, Señor, y ponerlo por obra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir correctamente, agradándote a ti, no siguiendo las corrientes de este mundo. Te pedimos que nos ayudes en todo lo que hacemos día a día, Señor. Y todo lo ponemos, Señor, queremos ponerlo por obra, poner por obra tu palabra, poner por obra todo lo que tú nos hablas, mi Dios. Porque tu palabra es la bendición más grande que podemos tener, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzarlos y a poner esta palabra por obra. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El texto base es Isaías 14, del 12 al 15. Le voy a leer la traducción Reina Valera. Aquí se la van también a pasar en la pantalla. Usted puede leerla en su Biblia o leerla en la pantalla. Y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: ¿subiré al cielo? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Wow, cuando yo leí todo esto, créanme que me puse a temblar. Porque a veces nuestro corazón es tan malo y tan perverso que tramamos tantas cosas, ¿verdad? Y aquí yo le voy a hacer un comentario. Un ejemplo de rebelión en la Biblia es la historia de Lucifer. Imagínense, estaba en el mejor lugar, a un lado de Dios, en la presencia total del Todopoderoso. Créanme, me da este escalofrío de pensar lo que este ángel desechó, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Un ángel celestial, él se rebeló contra Dios debido a su orgullo y ambición desmedida. Esta narrativa nos muestra cómo la rebelión puede surgir incluso en los entornos más sagrados y llevar a la caída de aquellos que desafían a la autoridad divina. Dios nos dejó su palabra, Dios ya nos dejó su testimonio. No debemos de creernos más listos que Dios. Seamos humildes, recibamos toda amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos estorba. ¿Qué le pasó a este ángel? Él tuvo un orgullo, él tuvo una ambición desmedida. Él quería creerse y sentirse igual a Dios. Entonces, ese es el problema en cada uno de nosotros, que nos queremos rebelar, que Dios nos da una indicación, que Él nos dice cómo debemos vivir sabiamente y nosotros hacemos todo lo contrario. Pero aquí vemos que todo esto también tiene consecuencias, ¿verdad? Él creía que se iba a poder pasar de listo, pero lo vimos claramente, fue desechado, fue aventado. Él no cumplió el propósito que él creía que iba a tener, aún con la sabiduría, que creía que él era muy listo, ¿verdad? Que quería pasarse de listo, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Bueno, todo comenzó en el cielo. Lucero era un ángel, un ser de luz, pero comenzó a engañar y a envidiar el lugar de Dios. Quería ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios
y quería ser igual a Dios. Pero engañó a los ángeles con mentiras y los envolvió de tal manera, ahí usó su sabiduría para engañarlos, su sabiduría del mundo, como dice la Escritura, terrenal y diabólica, que una tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo junto con él. Y ellos fueron los primeros que fueron engañados, ¿verdad? Por rebelarse contra Dios. Después también engañó a Eva y hasta la fecha es el engañador y padre de toda mentira. Así lo describe la Biblia, que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si usted o yo somos unos mentirosos, pues ya sabemos de quién somos hijos, ¿verdad? Entonces, chequémonos y evitemos, ¿verdad?, andar diciendo mentiras y andar haciendo cosas pues que no agraden a Dios, ¿verdad? Dios nos ha creado con la libertad de elección. Él nos dio para escoger lo bueno y lo malo. Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos hacer. El amor de Dios no puede ser forzado. Él no nos forza a que lo amemos, por eso nos dio esa libertad precisamente. Él quiere que nosotros de manera voluntaria le demos ese amor. Y Él quiere un amor verdadero de nuestra parte, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios y no lo obedezco, porque dice la Escritura que soy una mentirosa. Entonces, si yo amo a Dios, amo su palabra y por consecuencia debo de obedecerlo en todo lo que Dios me diga. Acompáñame también a Ezequiel 28, del 12 al 15, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquí dice: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lápiz azul, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las pruebas de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Él gozaba de todas estas cosas. Dios lo había creado con tanto amor que había puesto todas estas piedras preciosas incrustadas en su ropa. Él lo había creado perfecto. Dios no creó nada malo. Dios nos ha creado perfectos, pero nos ha dado una voluntad. Él desechó todas estas cosas. ¿Cuándo? Cuando se encontró maldad en él. Al ángel lucero, ahora llamado Satanás, todo lo que Dios le había dado se le hizo poco. Él menospreció primero su amor con el que Dios le había creado y el propósito de su creación. Porque ¿saben una cosa? Cuando Dios creó a este ángel, Dios tenía un propósito para él, así como lo tiene para usted y lo tiene para mí. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Él no quiere, ¿verdad?, dice su palabra, que nadie perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Pero Él nos ha hecho libres y es muy triste que nosotros queramos, ¿verdad?, rebelarnos contra Él o contra su palabra. Él decidió hacer a un lado todo esto por una ambición desmedida de poder y de orgullo. Cuidado. Aquí no solamente es Él, aquí nos habla Dios a todos. Muchas veces, cuando estamos en esta tierra, lo que más anhelamos es tener dinero, andar vestidos con ropa de marca, andar en carros muy lujosos, comer de lo más exquisito que hay en esta tierra, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, porque eso nos vuelve altivos y orgullosos. Nos creemos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola de esta tierra, ¿verdad? Entonces Dios abomina al altivo.
Dios abomina al rebelde. El rebelde va totalmente pegado con el desobediente. Es lo mismo, es como una incrustación que tiene ahí, el rebelde y el desobediente. Porque al ser rebelde, desobedecemos a Dios y a sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidar esa parte de no anhelar todo lo de esta tierra, anhelemos las cosas del cielo, ¿verdad? Anhelemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pasando tiempo en las Escrituras, meditando la palabra, estudiando, no leyendo un texto bíblico pues a la carrera, como ahí que no supe ni lo que leí. Tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que leer la palabra. Que nadie nos engañe, que ningún hombre nos engañe. ¿Por qué nos engañan? Porque no queremos pagar el precio. ¿Cuál precio? De estudiar las Escrituras. Y si alguien te dice algo, te lo comes, se lo crees. ¿Por qué? Porque nunca estudiaste. Entonces eso es muy importante en estos tiempos. Quiero que me acompañe a Jeremías 17:9, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice que en este ángel, ¿verdad?, se había encontrado maldad. Todo iba muy bien, él obedecía a Dios, él seguía sus instrucciones hasta el día que se encontró en él maldad. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más malo que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Dónde surgió esta maldad de este ángel? Surgió en su corazón. De ahí salió, de ahí brotó esta maldad, de ahí comenzaron a brotar estas ideas de sabiduría para tramar lo malo. Salieron del corazón y se fueron a la mente, porque él envidiaba lo que Dios tenía. Nuestro corazón es tan malo que nos engaña a nosotros mismos, nos aparta del propósito de Dios para nuestras vidas. Y en nuestro corazón hay mucha maldad. Por eso debemos determinarnos a ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que siempre nos va a sacar del error y nos va a proteger aún de nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros deseos no son los deseos de Dios. Te quiero decir una verdad. Toda rebelión inicia en el corazón de las personas. Por eso es tan importante lo que hay en nuestro corazón. Y si no lo cuidamos, tarde o temprano vamos a rebelarnos contra Dios y su palabra, ¿verdad? Entonces cuidemos nuestro corazón. Te voy a dar una definición de rebelión. Rebelión es un término que se usa en la Biblia para describir un acto de desafiar la autoridad de Dios y de los líderes espirituales. Significa insolente o desobediente, que era lo que decíamos, la rebelión y la desobediencia van totalmente pegados de la mano. La rebelión se describe como un acto de desobediencia a las leyes de Dios, a la autoridad establecida por Dios. En la Biblia la rebelión es un pecado grave y una forma de deshonrar a Dios. La rebeldía se asocia con las personas que rechazan la obediencia y no se someten a ninguna autoridad. Refleja una actitud indiferente, despectiva e insensible. La mayoría de quienes actúan con orgullo, egoísmo y desobediencia hacia sus superiores están dominados por un espíritu de rebeldía, lo cual es desagradable a los ojos de Dios. Aquellos que dicen ser hijos del Padre Eterno, pero muestran este tipo de comportamiento, no mantienen una buena relación con el Espíritu Santo. Más bien, están siendo influenciados por espíritus malignos. La rebeldía es la principal razón por la cual muchos se alejan de Dios, al negarse a aceptar correcciones y no someterse a sus principios y mandamientos, prefiriendo seguir sus propios pensamientos y placeres, pecando continuamente ante la presencia del Todopoderoso. El rebelde se considera sabio a su propia manera, sin darse cuenta de que sus pasos lo conducen a la muerte, es decir,
al castigo eterno, al lago del infierno, ¿verdad? Como hace rato en la alabanza nos decían, hay un lugar al que podemos ir si no obedecemos a Dios, ¿verdad? Nada más hay dos lugares, cielo o infierno. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos, nos vamos a conducir a uno de esos dos lugares. Es importante recordar que el corazón de Jesús está alejado de quienes viven en rebeldía. Él ama tu vida y desea salvarte. Aún estás a tiempo para alcanzar la misericordia de Dios. Solo necesitas abrir tu corazón, humillarte ante el Maestro. Pídele perdón, ponte a cuentas con el Señor. Pide perdón a tus autoridades si has sido rebelde con ellas. O pide perdón a quien debas hacerlo y comienza de nuevo. Porque Dios te ama y te ama tanto que Él quiere que te arrepientas. Y Él quiere tu amor genuino y verdadero. Y Él quiere un hijo obediente, quiere que no seamos hijos rebeldes. Porque al rebelde Dios no lo quiere. Dios nunca lo va a bendecir. Dios está en contra de la rebeldía y lo podemos ver desde su creación con los ángeles, ¿verdad? Cómo echó fuera a este ángel por su rebeldía. Entonces, no podemos decir que si somos rebeldes, Dios nos quiere, no. Vamos a tener el mismo final que tuvo este ángel, ¿verdad? Vamos a ser echados fuera del cielo. La rebelión siempre comienza en el corazón, contra la autoridad de Dios. Ese fue el primer pecado de la humanidad y sigue siendo nuestra ruina. Toda desobediencia a Dios sigue siendo una rebelión a Él y a sus mandamientos, pero la desobediencia llevará consigo consecuencias y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Acompáñenme a Génesis 3. Yo le voy a leer Nueva Versión Internacional, sobre la caída del ser humano. Dice aquí, 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí Eva ya estaba siendo tentada, ¿verdad? O sea, estaba muy atractivo porque como él quería igualarse a Dios y quería saber, ¿verdad? Aquí le dice él, van a ser como Dios. Es una ambición, ¿verdad?, del ser humano sin Dios desmedida cuando no le obedecemos a Él. 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. A ella no le importó lo que Dios había dicho que no comieran de ese árbol, ¿verdad? En este momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó. ¿Se fijan que cuando hacemos lo malo nos escondemos? Ellos estaban escondiendo. Antes no era así, antes de que ellos comieran, pero como ya habían hecho lo malo, siempre una persona cuando hace algo malo se esconde. Entonces ellos estaban escondiéndose de la presencia de Dios porque ya sabían lo que habían hecho, ¿verdad? ¿Dónde estás? 10. El hombre contestó,
Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El Señor le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? Él ya le había dado una orden, que no comiera de ese fruto. Entonces, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ahí está la justificación, ¿verdad? Hago esto porque fulano es así, soy así porque me trataron mal, soy así porque la vida fue muy dura conmigo. Siempre hay que encontrar una justificación a lo malo que hacemos y evadimos nuestra propia responsabilidad. Dios ya nos dejó su palabra, no te puedes justificar, ni yo me puedo justificar de lo malo que hago, ¿verdad? Aquí Adán quería echarle la culpa a Eva, pero en realidad fue su responsabilidad. Hablamos de una libertad que Dios nos dio. Dios le dio la libertad. Eva no dice aquí que le puso una pistola en la cabeza para que él agarrara del fruto y comiera, ¿verdad que no? O sea, él tomó su decisión y él agarró esa manzana o lo que haya sido y la mordió. Él determinó desobedecer a Dios. Entonces, no podemos justificarnos ni evadir nuestra responsabilidad. 13. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. Ella también le va a echar la culpa a la serpiente, ¿verdad? Porque pues no es mi culpa. Entonces así se va de nuestra responsabilidad. 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo te volverás. Aquí podemos ver que también ellos fueron engañados y que también ellos decidieron rebelarse contra la indicación que Dios les había dado, ¿verdad? Pero también podemos ver que tuvieron consecuencias, ¿verdad? Esas que acabamos de leer fueron las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios. Decidieron creerle más a esa serpiente que les decía que no era cierto, que al mismo Dios que era su creador. Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, de realmente estar firmes en la palabra de Dios para cuando tomemos alguna decisión, no pagar esta clase de consecuencias, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. Queremos ser nuestros propios jefes y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. La rebelión es una actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y oponer resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. ¿Cuántas veces, verdad, nos dan una indicación y decimos, pues, ¿quién se cree para que me mande? Nos cuesta someternos, ¿verdad?, a cualquier autoridad y debemos hacerlo porque esa es la indicación de Dios. Entre las causas principales de rebelión se encuentran las siguientes: orgullo, egoísmo, desacuerdo con el juicio de un superior porque creemos que nuestras ideas son mejores, ¿verdad?, que de las indicaciones que se nos dan. Y el deseo de librarse de una sugestión, a mí nadie me manda, ¿verdad? Se escucha mucho esa frase por ahí.
así como el poder para conseguir algo. Cuando decidimos rebelarnos también es porque queremos alcanzar algo, ¿verdad? Algo fuera de la voluntad de Dios. En este caso el ángel quería alcanzar algo inalcanzable que solo le pertenecía a Dios. Aquí da inicio la rebelión, pero hasta nuestros días la rebelión sigue teniendo uno de los principales lugares en nuestras vidas cotidianas. Porque el ser humano, en vez de echar mano de la palabra de Dios y de su sabiduría, de todos sus consejos, sigue creyendo que la sabiduría de este mundo lo puede ayudar en todo lo que hace y decide desobedecer a Dios y mejor vivir de acuerdo a su propia voluntad. El hombre desobedece a Dios y cuestiona sus mandamientos. Él no quiere obedecer a Dios. Dios nos ama, nos dejó su instrucción, nos dejó toda la sabiduría, porque toda la sabiduría está en su palabra, pero nosotros determinamos que somos más listos, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando lo hacemos así, pues definitivamente tenemos consecuencias. Yo le quiero dar en esta mañana algunos de los ejemplos de rebelión. Aquí el Señor me mostraba cuando los hijos desobedecen a sus padres, esa es una rebelión. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vayamos a Deuteronomio 5:16. Yo lo voy a leer, la Reina Valera. Dice aquí: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién te lo está diciendo? Dios. ¿Quién me lo está diciendo? Dios. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Él te está dando una orden para que tú y yo la obedezcamos. Para que sean prolongados tus días. Ahí va la promesa del Señor que es tan bueno. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es lo que Dios dice en su palabra a los hijos, que honremos a nuestros padres, que los obedezcamos. Él no te dice, ay, ¿cómo es tu papá? Para que lo puedas obedecer. No, Él te dice, sea como sea tu papá y tu mamá, obedécelos y hónralos y ya, ¿verdad? Él nunca te va a decir, cuestiona lo que hace tu papá y tu mamá, porque tus ideas son mejores que las de ellos, ¿verdad? Él te dice, hónralos, respétalos y obedécelos, ¿verdad? Claro que todo va en un equilibrio. Si llegaran a tener padres que andan pues en malos caminos, pues ahí el Señor pues no te va a decir haz lo que hacen tus papás, ¿verdad? Obedécelos a hacer lo malo. No, estamos hablando dentro de lo bueno, ¿verdad? Dentro de lo establecido con Dios, porque Dios nos usa a los padres para aconsejar a nuestros hijos, para bendecirlos, para que no se equivoquen, para formarlos, para capacitarlos. Los padres tenemos la obligación de capacitar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres temerosos del Señor, que no busquen la honra y la gloria de este mundo, que busquen ser honrados por el Señor, ¿verdad? Entonces eso es para los hijos, pero también el Señor me mostraba que cuando las esposas no nos sometemos a nuestros maridos, también nos estamos rebelando contra Dios, porque pues el someternos a los esposos cuesta mucho, ¿verdad? Y más cuando el esposo te lo dice, te tienes que someter, y es difícil, pero cuando ya vamos a la palabra de Dios y sabemos que es un mandamiento de parte de Dios, ya es diferente. Vayamos a Efesios 5:22 al 24. Yo le voy a leer traducción lenguaje actual. Aquí dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos. ¿Quién nos los está diciendo? Dios. Así como lo hace con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. Aquí no dice en una sola cosa, en dos, cuando quieras, cuando no. Aquí dice que en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces las esposas debemos obedecer a nuestros esposos y sujetarnos a ellos, ¿verdad? Y tampoco nos está diciendo,
solo que tengas el mejor esposo y que te trate de la mejor manera. No, tú y yo escogimos a nuestros esposos, ¿verdad? Nadie los escogió, los escogimos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aunque ellos sean como sean, nosotros debemos obedecer lo que Dios nos dice en su palabra y orar por nuestros esposos, ¿verdad? Así debe de ser. Pero también aquí el Señor, como siempre, tiene un equilibrio. Dice, los maridos que no tratan bien a sus esposas, ellos también se están rebelando contra el Señor. Y lo vemos en Efesios 5, 25 al 29. Efesios 5, 25 al 29, le voy a leer, traducción, lenguaje actual. Entonces aquí dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, hasta esa magnitud un esposo debe de amar a su esposa, hasta dar su propia vida por su esposa. Lo hizo para hacerlo solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia, ¿verdad? Entonces, si los esposos no obedecen a lo que dice Dios aquí en su palabra, ellos también se están rebelando contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios va a tratar con ellos si no obedecen. Dios va a tratar con nosotras como esposas si no obedecemos, y Dios va a tratar con todos los hijos también que desobedecen y deshonran a sus padres, ¿verdad? Entonces, pues la palabra de Dios es muy amplia, nos habla a todos, ¿verdad? De lo que es la rebelión y la desobediencia. Entonces aquí también habla a los ancianos y las ancianas, ¿verdad? Esos que no dan buen testimonio con su ejemplo. Y también habla a los empleados que no trabajan como es debido, ¿verdad? Que están dando un mal testimonio en su trabajo. Acompáñenme a Tito 2, del 1 al 8. Le voy a leer la Reina Valera. Aquí dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le dice el apóstol Pablo a Tito, que hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos, aquí están las características de los ancianos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, en su forma de vestir, ¿verdad? No calumniadoras, esto significa que no anden en el chisme, no esclavas del vino, no maestras, sino maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, porque por su edad quieren cometer muchas imprudencias, ¿verdad? Entonces, en todo lo que hagan, jóvenes, sean prudentes, echen mano de la prudencia, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos, aquí habla a los trabajadores, a que sean sujetos a sus amos, que obedezcan a sus amos, que los agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabían ustedes y yo que con nuestro comportamiento también adoramos al Señor? Pero también con nuestro mal comportamiento somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque también por ello le vamos a dar cuenta a Dios. También aquí habla
para todos los cristianos, cristianas, que no obedecen a sus pastores, que les cuesta mucho trabajo someterse a sus pastores. Dios les dio esa autoridad a sus pastores. ¿Qué nos dice la palabra cuando nos rebelamos a nuestras autoridades, que es nuestro pastor, que son nuestros pastores? Hebreos 13:17, le voy a leer la Reina Valera. Aquí dice, obedece a vuestros pastores. ¿Quién te está diciendo a ti y a mí que los obedezcamos? Dios. Él no nos dice, cuestiónalos, ponte a discutir con ellos. Dios quiere que seamos obedientes. ¿Y qué más dice? Sujetaos a ellos. También a ellos debemos de estar sujetos en obediencia. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Entonces debemos de someternos a nuestros pastores y obedecerlos, ¿verdad? Y bendecirlos y honrarlos y orar por ellos, ¿verdad? Porque ellos están velando por nuestras almas y qué importante es eso, ¿verdad? Ellos velan por su rebaño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros determinamos no obedecer a nuestros pastores, nos estamos rebelando no contra el pastor, te estás rebelando contra Dios. Te estás poniendo a pelearte con el Señor, no con el pastor. Porque ese pastor lo puso el Señor como pastor, Él lo levantó como pastor y solamente Él lo puede quitar, ¿verdad? Podríamos dar muchos ejemplos más de lo que es la rebelión. Entonces, toda la rebeldía comienza en el corazón. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros argumentos e ideas humanas por encima de la sabiduría de Dios. Nos justificamos de todo lo que hacemos, a alguien le tenemos que echar la culpa de todo lo que nos pasa. De nuestra manera fuera de vivir de la voluntad de Dios, cometiendo toda clase de pecados que violan las leyes de Dios, y de esta manera desechamos la sabiduría de Dios. La sabiduría aquí está. Aquí la tenemos en las Sagradas Escrituras. Si tomamos malas decisiones, definitivamente es porque queremos hacerlo, porque Dios ya nos dejó ahí para que nosotros seamos sabios y entendidos. Quiero decirte nuevamente una verdad. Dios nunca bendice al rebelde. Es necesario que nos examinemos y reconozcamos cómo nos conducimos delante de Dios. Porque podemos engañar al mundo entero, ¿verdad? Como ahorita todos aquí parecemos angelitos, ¿verdad? Entonces, podemos engañar al mundo entero, pero jamás al Señor, pero jamás a Dios, porque Él conoce lo que ya estamos pensando, lo que está aquí adentro y lo que está aquí adentro. Y por fuera podemos externar todo lo contrario de lo que hay aquí y de lo que hay acá, ¿verdad? Entonces, no nos creamos más sabios que el Señor, porque el Señor conoce tu condición y conoce mi condición, ¿verdad? Mejor reconozcámonos con humildad todo lo que hemos hecho que no le agrada al Señor y pongámonos a cuentas con Él, ¿verdad? El rebelde siempre se quiere levantar en contra de la autoridad y echa mano de la sabiduría, pero de la sabiduría diabólica, ¿verdad? Para hacer que otros se levanten contra la autoridad y de esta manera engaña a otros a través de la murmuración, a través de la mentira, y de esta manera podemos ver cómo se llegan a dar hasta los mismos golpes de Estado, cómo se dan las guerras. ¿Por qué? Porque hay rebelión. A esas personas no les importa las víctimas que vayan a morir, por quién tengan que pasar, solo les importa conseguir el poder, ¿verdad? O aquello que han tramado tanto para conseguirlo. Como dicen, no les importa, caiga quien caiga, ¿verdad? Entonces seamos sabios y no nos dejemos engañar por nuestro mismo corazón, ¿verdad? Esta rebeldía, lo podemos ver en las Escrituras, siempre va a traer consecuencias. Lo vimos con Adán y Eva. Yo le quiero comentar también de otras consecuencias que vimos. Lucero, el ángel, fue expulsado, fue arrojado del cielo al abismo. Esas fueron sus consecuencias. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Dios destruyó la tierra con el diluvio. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Los israelitas que no entraron en la tierra prometida fueron los mayores de 20 años, excepto Caleb y Josué.
Dios mandó lepra a María, hermana de Moisés, fueron consecuencias. Ananías y Zafira cayeron muertos por querer engañar al Espíritu Santo, entre muchas que podemos sacar de la misma escritura, hay muchísimas, ¿verdad? Dios solamente me mostró estas porque a lo mejor no acabáramos la predicación el día de hoy, que toda rebelión, ¿verdad?, tiene consecuencias. Estas fueron malas decisiones, estas fueron con un propósito, pero pues todas tuvieron consecuencias. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, donde el Señor nos confirma en su palabra esto que estamos hablando. 2, 4 al 10, yo lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Muchas veces creemos que porque Dios es bueno y su palabra dice que Dios es amor, Él va a aceptar todo de nosotros, incluso la rebelión, ¿verdad? Pero estamos equivocados. Aquí lo vamos a ver en 2 de Pedro 2, 4 al 10. Dice aquí, pero Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, pero se burlaban de él, ¿verdad? Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montes de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucedería a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Aquí está la clave, ¿verdad? Rescata a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo, todos los que viven al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién? Dios. Mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Aquí está hablando de los rebeldes. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aquí lo podemos ver en las escrituras, ¿verdad? De ese Dios que muchas personas creen que porque ya van a un determinado lugar Dios va a perdonarnos todo. No, si no te arrepientes, no, si no cambias tu manera de vivir, no, si no obedeces a Dios y dejas tu rebeldía. Aquí lo vemos en su misma escritura, o sea, no soy yo la que estoy diciendo esto, es el Señor en su palabra el que va a determinar un día, ¿verdad?, que todos vamos a ser juzgados y que conforme a nuestra obediencia, a nuestra fe y a nuestras obras, Él nos va a juzgar, ¿verdad? Delante del Señor no tenemos ninguna apariencia. Él te ve por fuera, pero también te ve por dentro. Él me ve por fuera, pero también me ve por dentro. Entonces, delante de Él estamos totalmente vistos por todos lados, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Mateo 25, 31 al 34 y después 41 al 46. Aquí dice, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos esperamos eso, ¿verdad? Un día. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ojo, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredaré el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Quién lo dice esto? Nuestro poderoso Dios. Él ya lo determinó así. Hay dos lugares, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir tú y yo? ¿Dónde vamos a estar? ¿A la izquierda o a la derecha? A un lugar vamos a ir. ¿Cuándo? Cuando ya no estemos aquí. Eso es una realidad. Muchas personas se preocupan por tener bienes materiales y adquirir riquezas de este mundo, pero no se preocupan por su salvación tan grande y a dónde van a ir, ¿verdad? Cuando ya no estén en esta tierra. ¿Por qué? Decíamos cuando leíamos Génesis: polvo eres y al polvo te convertirás. Solamente somos polvo. Lo que tú tengas, por mucho que sea, ni siquiera es tuyo, es del Señor, y no te lo vas a llevar porque no es tuyo. Sí, en esta tierra pues estás gozando de Él, sí, yo no digo que no, es cierto, tal vez puedes tener el mejor carro del año, tal vez puedes tener las mejores marcas, los mejores iPhone, puedes tener muchas cosas materiales, ¿verdad? Pero qué triste es que no tengas al Señor, porque esa es la perla de más valor, ¿verdad? Entonces, pues si somos obedientes, vamos a estar en el reino de los cielos, pero si somos rebeldes y desobedientes, ahí no vamos a ir. Y no lo digo yo, lo dice Dios, ¿verdad? En su palabra. Quiero que veamos la sentencia de quien hablábamos desde el principio, del primer rebelde, ¿verdad? Quiero que me acompañe Apocalipsis 20, del 1 al 3 y del 7 al 10. Yo le voy a leer traducción, lenguaje actual. Aquí habla de los 1000 años. Dice aquí: vi entonces un ángel que bajaba del cielo. En su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este lugar es una realidad, créalo. Aquí está escrito: y Dios es toda verdad. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y ahí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello para que el dragón no pueda salir a engañar a los países hasta que se cumplan 1000 años. En el 7, cuando se cumplan 1000 años, Satanás será liberado de prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog. Fíjense, después de 1000 años, él sigue siendo el mismo engañador y va a engañar a muchos, dice aquí. Dice: saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan todos los países del mundo. Satanás reunirá para la guerra los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. O sea, fíjense en esta parte que leímos, ellos pueden creer que pueden con Dios, pero con Dios nadie puede. Su poder es infinito, es total. Simplemente que nosotros no nos fulmina el Señor por desobedientes porque nos ama y nos da una oportunidad, pero, o sea, su poder es algo impresionante. De hecho, todas esas personas que dicen que Dios no existe y que se han considerado ateos, pues es hasta ilógico, porque cuando voltean para arriba y ven al cielo, ¿qué hombre puede crear eso? Nadie. Solamente ese Dios que nosotros tenemos es el creador, y ahí lo vemos en Génesis cómo creó el Señor al mundo, ¿verdad? El 10 dice: y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas,
Imagínense un volcán en erupción, pues algo así, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Dice aquí al final, serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Nuestra salvación es algo que debemos de cuidar, ¿verdad? ¿Se imaginan si aquí cuando pasamos cualquier tipo de dolor ya nos estamos muriendo? Imagínense ser atormentados por una eternidad, día y noche. Esta es la sentencia que está establecida para Satanás, el primer rebelde, y que se cumplirá a su debido tiempo. Él ya está derrotado. Dios tiene la victoria desde ahorita. Simplemente que Dios, por su gran amor, está dando la oportunidad, ¿verdad?, a que nos volvamos a Él, a que salgamos de nuestra mala conducta, que dejemos esa rebeldía que nos aparta del Señor, a que nos afirmemos en la fe, que paguemos el precio, que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que nos determinemos a estudiar la palabra a profundidad y que cuando una vez que la estudiamos nos determinemos a obedecerla, a luchar contra nuestro propio enemigo, que es nuestra carne. Nuestra carne es nuestro propio enemigo. A veces la gente ni en cuenta nos hace, ya nuestra carne está, ¿te fijaste? No te saludó, ya no te quiere hablar. Cuando esa persona ni siquiera te vio, pero ahí está nuestra lucha y es un ejemplo sencillo, pero digámoslo en otras cuestiones, ya todo Dios ya nos lo ha dado. Dios nos ha enseñado, Dios nos ama, Dios nos ha tenido paciencia. Dios cada que nos hablan nos sigue enseñando, nos sigue capacitando. Pero ¿qué necesitamos? Ser esforzados y valientes. ¿Qué nos habló el Señor a través del pastor? Que nos comprometamos, seamos comprometidos con Dios. Solos, créanme, en estos tiempos no vamos a poder. La lucha va a ser cada día más fuerte. ¿Y quién va a permanecer? Aquel que pague el precio de estar en su palabra y de humillarse delante del Señor para hacer su voluntad. Entonces, recuérdelo, Dios nunca va a bendecir al rebelde. Dios ama a aquel que le obedece y el que le obedece, su hijo, ¿verdad? Entonces, determinemos hacer lo que ya Dios nos dijo. Saca tus ideas humanas, saca tus argumentos de aquí y de acá, saca todo lo que el mundo te dice, las cosas de lo moderno, saca todo lo que contamine tu corazón y determínate a hacer la voluntad de Dios, a no ser rebelde. Elimina todas aquellas cosas que te están quitando el tiempo, te quitan ese tiempo para estudiar, para orar, para hacer lo que Dios dice, aún el mismo trabajo, los afanes de esta vida. A veces ese es nuestro Dios, a veces ese es el primer lugar, pero ¿cuántas veces es el celular, es la serie, es andar en la calle, es hacer cosas que no nos corresponden? Hagamos primero lo primero y después habrá tiempo para cosas que realmente edifiquen nuestra vida, y lo que realmente no la está edificando debemos desecharlo para no dejar que nuestro corazón se contamine, ¿verdad? Y como hablábamos, esa rebeldía inicia en el corazón. Cuidemos nuestro corazón, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, y llenémoslos de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, porque solamente en Él está todo, ¿verdad? Y ya para terminar, quiero regresar otra vez a Isaías 14, 12 al 15, donde comenzamos, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿verdad? Podemos ver que ese propósito que él tenía, pues no se cumplió.
Él quería quitar a Dios y ponerse en su lugar, pero no fue así. El rebelde siempre tendrá consecuencias. Y aquí vemos, como ya el Señor nos mostró, las consecuencias, ¿verdad?, que Él tuvo. Ya en esta tarde, si gusta pararse o seguir sentado, vamos a orar, ¿verdad?, por esta palabra que Dios nos ha dado en esta tarde. Padre, en este día venimos delante de ti. Delante de ti, Señor, somos transparentes. Por fuera y por dentro nos conoces. Decía este canto que tú nos formaste, ¿verdad?, desde el vientre de nuestra madre. Tú conoces nuestra condición, la condición en la que hasta el día de hoy estamos, Señor. Te pedimos que si andamos en rebeldía, nos ayudes y nos muestres, Señor, y nos hagas humildes para reconocer que te hemos desobedecido, que te hemos fallado, Señor, y que nosotros, Señor, nos hemos justificado culpando a otros de nuestras propias desobediencias. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir haciendo tu voluntad, pero sin ti y sin tu bendita palabra no podemos, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo y tú pides que tus hijos anden en santidad, Señor, porque tu palabra dice que tú eres 3 veces santo, santo, santo. Tú vienes pronto y vienes por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin contaminación. Limpia nuestro corazón que es malo, perverso, más engañoso que todas las cosas, y danos un corazón nuevo, Señor, un corazón que no se rebele a tu palabra, un corazón que se humille cada día delante de ti, que dependa de ti en todo lo que haga, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde quiera que yo esté, siempre tenga esa dependencia de ti, mi Dios. Cámbianos, transfórmanos, solamente tú puedes hacerlo. Tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra nos va podando y nos quita todo aquello que nos ha estorbado, Señor, como tus hijos, Señor, como tus hijas, como tus siervos, Señor. Tenemos, Señor, que afirmarnos cada día y ser valientes, Señor, y determinarnos a reconocernos a nosotros mismos, que tenemos nuestras luchas y nuestras debilidades, pero que queremos, a pesar de todo, obedecer tu palabra. Danos un corazón nuevo, Señor. Quita toda aquella basura que ha llenado nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y llénala de tu palabra para que podamos ser personas, hijos tuyos, valientes, Señor, valientes en estos últimos tiempos. Te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Te glorificamos y te honramos. Te amamos y queremos obedecerte cada día que estemos aquí en la tierra para poder honrarte y glorificar tu nombre. Gracias por este mensaje que viene del cielo y que es para salvación. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo por obra, Señor, y a creerlo y amarlo y hacerlo nuestro. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Tu voluntad aceptaré, tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano Dios.
confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobierne, tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Ni lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Lo que quiera, dile todo lo que estorbe de mi vida. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Lo que quiera, Señor. Dile todo lo que estorbe. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Lo que quieras, Señor. Si usted ha hecho un compromiso con Dios verdadero, es todo lo que usted necesitaba. El Espíritu Santo ya está en usted trabajando para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Lo único que Dios pide al ser humano es que tenga fe. Le decimos una vez más a Él: tu voluntad aceptaré. Voluntad aceptaré. Eres soberano Dios. Sabe lo que me hace falta, sabe lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Dígale al Señor conmigo: enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobierne, tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. De mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Y lo que quieras, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu gracia sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. La enseñanza ya está ahí. El Señor creo que nos habló. Entonces, cada uno sabe lo que debemos hacer a partir de hoy. Desde luego, los que voluntariamente por la fe lo queramos hacer. Dios les bendiga, que fue un gustazo tenerlo aquí en su casa, casa de oración, y en todo lo que le podamos servir, ya sabe, aquí estamos a sus órdenes. Bonita tarde, un abrazo.